de Contraportada con el maestro Alfonso Zárate. Maestro, ¿cómo le va? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Bueno, ¿qué debe seguir para el gobierno de México después de cómo se han puesto las cosas con Trump? Yo no tengo dudas de que lo que viene son tiempos difíciles para nuestro país y creo que siempre la historia es una fuente muy importante de riqueza y que de ahí podemos extraer algunas experiencias que nos pueden ser de utilidad. Pienso que en primer lugar la historia mexicana del siglo XIX está afectada por la voracidad de Estados Unidos, que empezaba a constituirse en la gran potencia planetaria, y como bien lo sabemos, eso significó la pérdida de más de la mitad del territorio, e incluso en buena parte del siglo XX, la injerencia norteamericana en México, como en otros países de América Latina, llevó inclusive a crímenes como los que se cometieron en las personas de presidente Madero, vicepresidente Pino Suárez. En los libros de historia está documentado que el actor principal de la destitución del presidente y vicepresidente fue el entonces embajador de los Estados Unidos, sí, Henry Lane Wilson. Es decir, que ahí se suscribió el pacto de la embajada. Incluso hay también en la historia un testimonio de doña Sara Pérez, que fue la viuda de Madero, en donde cuando detienen a su marido acude al embajador para pedirle que intervenga para salvarle la vida, y Lane Wilson, con un enorme cinismo, le dice: los problemas de su esposo se explican porque no quiso consultarme. Entonces creo que nos acompañó esta visión y ese sentimiento antinorteamericano a lo largo de mucho tiempo. Sin embargo, llega Carlos Salinas de Gortari y en 1993 nos dice que hay que dejar atrás los agravios y los resentimientos y hay que aprovechar las ventajas de la vecindad, y así se forjó el TLC. Ya no seríamos parte de la América Latina, sino de la América del Norte. Y creo que cuando algunos se sorprenden hoy de que los países de América Latina no estén levantando su voz, parecen olvidar que el trato que nosotros le dimos con Salinas fue un trato de minusvalía. La idea era: nosotros formamos parte de los dos países ricos de América del Norte y dejábamos de ser esa primera línea de defensa de América Latina como lo habíamos sido a lo largo de 200 años. Así que, digamos, esto me parece que explica de alguna manera el silencio en América Latina. ¿Perdón, maestro? Creo que con Trump regresan los días de la diplomacia del Big Stick, del gran garrote, que es una diplomacia que enunció el presidente norteamericano Theodore Roosevelt en 1901. Entonces, si me permite, maestro, vamos a hablar de esto después del corte. ¿Cómo no? Muchas gracias, el maestro Alfonso Zárate. Y seguimos con el maestro Alfonso Zárate. Nos estaba diciendo antes del corte, maestro Zárate, que creía usted que Donald Trump estaba un poco en la política del garrote de hace un siglo en Estados Unidos. Sí, así es. La famosa política de Theodore Roosevelt, el gran garrote, en donde anticipaba amenazas y las cumplía, desde luego. Hay que recordar en el caso de Cuba, la intervención militar. Hasta el día de hoy todavía conserva la base naval de Guantánamo, la imposición de la enmienda Platt. Entonces yo lo que veo en el caso de Trump es el regreso de esa política cavernaria. Y la pregunta de un poco qué hacemos frente a esto. Yo creo que en el país, por una parte, no disponemos de muchos recursos políticos para encarar a Trump. Hay que pensar, por ejemplo, en los expedientes negros que han integrado y que han resguardado con esmero las agencias de inteligencia norteamericana que operan en México. Desde luego la DEA, la CIA, pero otras agencias más, que a lo largo de muchos años, de muchas décadas, han registrado la corrupción de nuestra clase gobernante, las redes de protección del crimen organizado. Seguramente que ahora que está cantando el Chapo en Estados Unidos, irá también negociando y comentando de dónde están esas redes de protección, el precario Estado de Derecho, y creo que todo esto se puede usar por parte de un
delante como el presidente Trump para apretar a México. Y por otro lado, creo que en este momento nuestra clase gobernante carece de la legitimidad y yo diría del enorme respaldo social que se requiere. Parafraseando a Porfirio Díaz, yo diría, Carlos, pobre Enrique Peña Nieto, tan cerca de Videgaray y tan lejos de los embajadores eméritos, eminentes que tiene este país. Es decir, Peña necesita salir de esa burbuja de apéndices y acercarse a quienes tienen experiencia en el manejo de crisis diplomáticas. Pienso, Carlos, por ejemplo, en Bernardo Sepúlveda. Hay que recordar que en el gobierno de Miguel de la Madrid, la administración Reagan estaba financiando a los contras para derribar al régimen sandinista. México entendió que el desbordamiento de la violencia en Centroamérica entrañaba un riesgo a nuestra seguridad nacional, que podríamos tener oleadas de migrantes, que la guerrilla centroamericana podría contaminar a los grupos de subversivos en México, y entonces Sepúlveda, sin aspavientos, con inteligencia, tiene la iniciativa de crear el Grupo Contadora, y el Grupo Contadora sirvió de dique a la política belicista de Reagan. Entonces, sí hace falta que el presidente salga de esta burbuja, que tenga la inteligencia y la humildad para invitar a estos diplomáticos experimentados, y yo diría algo que puede sonar a broma, pero que no lo es. También tiene que invitar a psiquiatras, porque creo que, como es evidente, Trump es un hombre que sufre trastornos de personalidad, narcisismo, megalomanía, y entonces quienes diseñen la estrategia mexicana tienen que también tener una idea de cómo se trata con alguien que padece estos trastornos y que tiene el enorme poder de Trump. Y desde luego creo que es un tiempo de mirar hacia nosotros, de valorar y de promover lo mexicano, que esto no significa aislamiento, sino más bien mirar hacia otros horizontes, repensar al país. Creo que es un buen momento para repensar al país, hacer lo que nos toca, contener la delincuencia, una austeridad verdadera, no la de ocurrencias y la simulada que llevamos a cabo, tener empresarios que le apuesten a México, y desde luego decirle a Estados Unidos y al mundo que México es mucho más que esas calamidades que hoy sufrimos y repudiamos. Muchísimas gracias, maestro Zárate, y muy buenas noches. Buenas noches, Carlos. Hasta luego.